Volvemos después de varias semanas y lo hacemos viendo cómo se quema nuestro país, porque en las 2 primeras semanas de agosto se ha quemado en España el equivalente a 3 veces la ciudad de Madrid. Estos son más de 150.000 hectáreas. Y ahora mismo, 19-20 de agosto, ya vamos por más de 380.000 hectáreas. Es que esto parece un apocalipsis. Y Dani, acabas de comentar que son 380.000 hectáreas. Pero si eso es como la mitad de Galicia. Y lo peor es que no es la primera vez, porque nada más lejos que 2022 ya vimos algo parecido. El problema es que parece que no aprendemos nada. Eso es, pero bueno, en este vídeo vamos a analizar qué está detrás de los incendios que están arrasando nuestro país. Os vamos a mostrar un mapa a tiempo real con todos los fuegos en activo a día de hoy. Y sobre todo vamos a enseñaros dónde van los presupuestos, porque ya os adelantamos algo. En este país se invierte más de 10 veces en televisión pública que en prevenir incendios. Así que vamos con ello. Apóyanos con tu like y tu suscripción al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo datos y a contar lo que los medios de comunicación prefieren ocultar. Y ahora, fíjate, este verano empezó relativamente tranquilo, ¿no? Pero antes de agosto se hablaba muy poquito de incendios, pero en tan solo semanas todo se ha descontrolado al completo. Así es, porque hasta a principios de agosto llevábamos unas 39.000 hectáreas quemadas, que es más o menos lo normal en una década, ¿no? Pero llega a la primera hora de calor en agosto con más de 40 grados, un viento muy seco, los montes que ya de por sí están muy secos, y en este par de semanas, ¡pum! 300.000 hectáreas más. Vamos, o sea que, para que hagamos un poco magnitud, en 14 días se ha multiplicado por 10 lo que suele arder en 7 meses. Justo, y lo vais a ver ahora en pantalla. Así es como hemos llegado a las 380.000 y subiendo, y vais a ver cómo se comparan con el pasado no tan lejano. Y lo lamentable de todo esto es que cada año se recorta más y más y más en presupuesto destinado a extinción y prevención. Pero a ver, vamos a ver y os vamos a dejar datos para que veáis lo poco que se destina a prevención, y es una de las cosas que ha provocado que el país esté como esté. Vale, vamos ahora con el mapa a tiempo real de la península. ¿Vale? Simplemente conmovedor ver la cantidad de rojo que estamos viendo ahora mismo. Pero a ver, ¿dónde ha ardido más en España? Toda la ironía llevas. Pues mira, es cierto que ha habido muchos puntos muy bestias en la península, pero por ejemplo podemos ver que uno de los puntos bestias, como vais a ir viendo, es Orense, con decenas de miles de hectáreas, con fuegos, por ejemplo, en Chandrexa de Queixa, en Oimbra, en Larouco, que se han traducido en pueblos enteros evacuados, y además también el AVE entre Madrid y Galicia suspendido. Luego tenemos a Castilla y León, que también da miedo la situación porque en Zamora y en León han ardido 40.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de 40 focos simultáneos, y eso de por sí ya es un infierno imposible de controlar. Hablando de la zona más al norte de España, tenemos Asturias, que ya van más de 4.000 hectáreas quemadas y siguen 5 incendios en activo. El más preocupante es el de Degaña, como foco más grave, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, lanzar un poco a las personas que nos estén viendo en este vídeo, porque a mí me llama mucho la atención y seguramente a muchos de vosotros también os surja esta pregunta, ¿no? ¿No resulta extraño que los incendios aparezcan justo en zonas de muy difícil acceso para los bomberos y medios terrestres, y donde prácticamente solo se puede entrar con medios aéreos? Y además, como podéis ver en las imágenes que hemos puesto antes, hay triangulaciones muy evidentes en varios focos a la vez. No sé, esto suena un poco raro, ¿vale? Entonces, dejadnos en los comentarios qué opináis todos vosotros. Y justo en el peor momento de calor del año, ¿verdad? Sí. Luego tienes, por ejemplo, Extremadura, en Jarilla, con 15.000 hectáreas, y humo llegando hasta Madrid prácticamente, y ahora un fuego que se está extendiendo hacia Salamanca. Sí, además, hablando de Salamanca, sí, toda la parte que tenemos, ¿no?, desde Madrid se ve que el cielo está como muy apagado y grisáceo. Es debido, ¿no?, a tanta cantidad de incendios en activo. Preocupante, pero es así. Hablando de Madrid, en Tres Cantos también hubo un incendio, ¿no?, de 2.000 hectáreas y ha afectado a viviendas. Mm. Las consecuencias de todo esto, pues miles de evacuados, carreteras cortadas, y lo peor de todo es que hemos tenido que contar fallecidos. O sea que, además de perder bosques y casas, perdemos nuestro país. Vale, pero también habrá algo positivo en toda esta situación, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien? Pues mira, se activó el mecanismo europeo de protección civil, con lo cual permitieron a países europeos, bueno, son europeos, a traer ayuda, por ejemplo, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia. Al final ha sido el despliegue europeo más grande de la historia en nuestro país. Por otro lado, se activó la UME, ¿no?, la Unidad Militar de Emergencia, que subió a casi 2.000 efectivos, con decenas de aviones anfibios, con helicópteros, con brigadas,
Además, se han desplegado militares que, si bien no están preparados para las labores de extinción de incendios, podrían ayudarnos en coordinaciones, en organizar. Aunque es cierto que algunas administraciones se han quejado de esa falta de medios y que la ayuda que ha llegado ha sido poca y tarde. Y luego, por otro lado, el gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la crisis climática, ¿no? Poniendo, como habréis visto en televisión, en medios de comunicación, como máximo responsable al cambio climático. Cosa que podréis estar de acuerdo o no, pero quizás, o como vamos a ver ahora, los planteamientos deberían estar enfocados a si se previene lo suficiente o no. Y es que seguimos con el mismo patrón, que es que invertimos toneladas en apagar y las migajas en prevenir. Y por supuesto, además, no podemos desde aquí olvidar a toda esa gente de estos pueblos que ha decidido quedarse y ha empezado con los pocos recursos y herramientas que tienen a limpiar los campos y a hacer labores de prevención para evitar que el fuego siga avanzando más. Que son pequeños héroes y no nos podemos olvidar de ellos. Vale, ahora vamos a ir con el dinero y qué parte se destina a extinción y a prevención de incendios. Para los políticos, como bien sabéis, apagar fuegos luce mucho más que prevenir. Así que atento a los datos que vamos a mostrar a continuación. De hecho, aquí vais a ver una tabla muy simple pero muy explicativa, que es que mirad, en 2009 gastábamos 364 millones de euros en prevención. En 2025 solo 115 millones, lo cual implica casi un 70% menos. Mientras tanto, en extinción, en 2009 se invertían más de 1.000 millones y ahora estamos hablando de entre 700 y 750 millones. Vamos, por lo que estás comentando, 3 de cada 4 euros van a apagar fuegos. Y debemos considerar, esto es muy importante, que cada año se reduce el presupuesto para la prevención y la extinción. Totalmente, si lo comparamos con el resto de países europeos, España dedica un 0,4% de ese gasto público a incendios, prevención y extinción. La media de la Unión Europea es un 0,5%, que podréis decir, bueno, la diferencia es mínima, pero cuando estamos hablando de una escala nacional implica cientos de millones de euros menos, ¿no? Por poner un contexto y sin ánimo de quitar valor a otras cosas ni de entrar en polémicas. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad estamos dedicando 520 millones y a RTV se destinan 1.300. Que a algunos os podrá parecer mucho, poco, demasiado o como sea. A otros no. Pero ahí están los datos. Lo que está claro es que cada euro que no se dedica a la prevención, luego de una forma u otra, de forma obligatoria, lo vas a tener que dedicar a la extinción, ¿vale? Si a algunos os parece mucho, ¿no? Esa cantidad que hemos nombrado de 115 millones en prevención, pues para que os hagáis una idea, equivale a 5 horas y 20 minutos de pensiones en España. Vale, ahora vamos con otro punto muy importante. Las competencias y que no todos tienen las mismas responsabilidades, ¿vale? Vamos a empezar de menos a más. Vamos con los ayuntamientos. Estos son responsables de la ordenación del territorio y de urbanismo. O sea, deben de garantizar cortafuegos alrededor de los pueblos, planes de autoprotección y regulación de quemas agrícolas. ¿Cuál es el problema? Es que muchos municipios rurales están despoblados y no tienen recurso alguno. Entonces lo que hace es que estas obligaciones muchas veces quedan solo en un papel y no se pueden cumplir. Así es. Después están las comunidades autónomas, ¿no? Que son quienes tienen la responsabilidad principal. Responsabilidad de diseñar planes de prevención, de contratar las brigadas, de decidir presupuestos y organizar dispositivos de extinción al final. ¿Qué pasa? Que en la práctica son 17 modelos distintos con diferencias de inversión, diferentes prioridades y diferentes eficacias según el territorio, ¿no? Y por otro lado tenemos al gobierno central, que actúa como última línea de defensa y no como un gestor ordinario. Entonces, lo que hacen es interviene con la Unidad Militar de Emergencias, la UME, como bien conocéis, y los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica. Pues esto cuando los incendios superan cierto umbral o capacidad autonómica, que es lo que está pasando ahora. Luego tenemos el famoso nivel 3 de emergencia, que por desgracia lo hemos visto mucho en los medios de comunicación. Y supone asumir el control, aunque normalmente esto no lo hace. Entonces, su papel, a modo de resumen, suele verse como reactivo, llegando cuando el incendio ya se ha cargado todo y está todo fuera de control, como estamos viendo ahora mismo. Eso es, y todas estas dificultades y diferencias de responsabilidades lo que señala es un problema estructural. Es que los incendios no entienden de fronteras administrativas, les da igual la burocracia, pero el sistema está fragmentado con tantas competencias burocráticas. ¿Qué se traduce esto? En que se complica la coordinación, retrasa las respuestas y al final acaba todo en un juego de culpas entre políticos, como bien habéis visto, ¿no? Que si los ayuntamientos culpan a las comunidades de falta de apoyo, las comunidades culpan al Estado porque tardan en mandar refuerzos y el Estado dice que no es competencia suya y que ya ha mandado la UME, ¿no?
Con lo cual, al final tenemos que los incendios avanzan y que nadie asume la responsabilidad total. Eso, al final es un tira afloja y nadie tiene responsabilidad de nada, como Claro. siempre. Pero a ver, no todas las comunidades se gestionan de forma igual, ¿no? No, eso es. Por poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Andalucía dedica el 56% de ese gasto a prevención. Galicia desde 2018 pone más dinero en prevenir que en extinguir. Castilla y León, por otro lado, es un ejemplo opuesto. Dedica casi el 80% a la extinción y ha recortado en prevención un 90% en 13 años. Vamos, que depende de dónde vivas, tu zona está más expuesta o no. Totalmente, y ha quedado clara la importancia de la prevención, pero aunque mejores ese gasto, ¿no? El clima está claro que está cambiando. Con olas de calor más largas, tenemos sequías brutales, más duraderas, vientos impredecibles, y al final, si no se produce esa escalación, estos mega incendios que estamos viendo se van a seguir produciendo, se van a producir más fuertes y con más frecuencia. Vale, pero cuando hablamos de prevención, ¿qué significa esto en la práctica? Significa limpiar el monte, mantener cortafuegos, apoyar esa agricultura y esa ganadería extensiva para crear mosaicos agroforestales. Básicamente, que no se acumule todo el combustible este inflamable en el monte, ¿no? Y trabajar en invierno y primavera, que al final es más barato y más eficaz, y cuando hay que hacerlo, ¿no? Para prevenir. Pero a ver, habrá mucha gente que se pregunte cuáles son las razones por las que no se hacen más labores de prevención. Totalmente, hasta yo me lo pregunto y seguro que tú también. Pero una de ellas es, por supuesto, el abandono rural y la pérdida de la actividad agraria, ¿no? Al final hemos visto cómo cada vez se está dejando más de lado, más abandonado, ¿no? El campo, la falta de rentabilidad de la agricultura y de la ganadería extensivas, y al final, como comentábamos, dejar los montes sin gestión, sin limpieza, y al final todo eso se va acumulando, lo cual convierte todos los paisajes en una bomba de combustible, ¿no? Que al final lo que hace es facilitar estos incendios de grandísima magnitud. Por otro lado, la burocracia y la falta de inversión, como hemos comentado, y además el enfoque actual en la extinción y no en la prevención. Luego, además, tenemos que agregar la falta de apoyo y las trabas administrativas a los agricultores y a los ganaderos, porque las normativas que tenemos actualmente están lejos de incentivar el manejo de todo esto, porque dificultan el trabajo de agricultores y ganaderos. Entonces, al final, para que nos entendamos, los animales que pasan por la zona, que es la mejor forma, ¿no?, de hacer el desbroce, es el desbroce más natural que hay, pues lo que está provocando todo esto es que hay una sobreregulación, como suele pasar en este país, y hay una gestión nefasta. Y a eso le tenemos que agregar las competencias fragmentadas que hemos comentado anteriormente, mi culpa no es tuya, y siempre el tira afloja. Y luego también tenemos que agregar la parte de provocación de incendios, ¿no? La parte humana, que por desgracia es alta. Tenemos 37 detenidos y 113 investigados. Y esto último que mencionas es un punto súper importante porque si bien la prevención es un factor clave, desde aquí queremos hacer llamamiento a la responsabilidad individual, ¿no? Porque estamos viendo que el 95% de los incendios tienen un origen humano, ya sea por accidente, por negligencia o bien por pirómanos que disfrutan quemando el bosque. Y hay que destacar que de ese 95%, un 19% de esos incendios están provocados de forma intencionada, ¿no? Que no es simplemente un descuido. Lo que está claro es que hoy España arde con una intensidad histórica, pero es que más que llamas lo que estamos viendo es una decisión política, que es vamos a dedicarnos a apagar los incendios en agosto cuando salen en vez de ponernos a prevenirlos desde enero. Y nosotros nos preguntamos que ¿hasta cuándo? Hoy España arde con una intensidad histórica, pero más que llamas, lo que estamos viendo es una decisión política, que es apagar los incendios en agosto cuando se producen en lugar de empezar en enero a prevenirlos. Y lo que nosotros nos preguntamos es ¿hasta cuándo va a ser así? Si queréis que hagamos otro vídeo centrándonos en las comunidades autónomas más afectadas por los incendios, dejadnos en comentarios cuáles queréis, ¿no?, que comentemos y analicemos más en profundidad. Muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente vídeo.